Leonardo Torres Quevedo es un referente, una cabra de esas que cambian el mundo. Es imposible que no me hayan contado esto en el cole. ¡Aguántame el cubata! El primer coche eléctrico teledirigido de la historia. La computadora puede ser todo lo que tú quieras. No me gusta hacer lo que hace todo el mundo. Los dirigibles de Torres Quevedo siguen construyéndose en el siglo XXI. Wow. Es 1948. Sí. Y entonces el mundo dice, ya tenemos una nueva ciencia. Escrito. 1911 O 12. Pero es que es vigente, está vigente hoy en día. Esto va a quedar muy familiar, me parece a mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinosaurios contra Cabras. Y hoy tengo un episodio muy especial, porque yo estudié en Cantabria, en Santander, en el Instituto Leonardo Torres Quevedo. Y hace unos días pues fui a la presentación de un libro de nuestro invitado, porque, pues eso, como dice el subtítulo, era Su vida, su mundo. Y vamos a ver qué dice en este libro, la introducción, cómo se presenta. A Francisco A. González Redondo. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, especialista en Historia de la Matemática, doctor en Matemáticas y doctor en Filosofía de la Ciencia. Profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación Centro de Formación del Profesorado de la UCM y ha escrito y coordinado numerosos libros y artículos en revistas españolas e internacionales, así como exposiciones, congresos, conferencias y seminarios en Alemania, España, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Galardonado con el Meyerbohm Award de Royal Institute of Navigation de Reino Unido, la medalla de la UCM, la medalla de los puntos cardinales de la Federación Española de Ligas Navales. Es un investigador, educador y divulgador que ha hecho suyas las funciones de la universidad al servicio de la sociedad. Para mí, Leonardo Torres Quevedo es un referente, una cabra de esas que cambian el mundo. Y bueno, pues yo al final de esa presentación me acerqué a Paco, como le voy a llamar, con este folleto de una exposición que organizó mi abuelo y que coordinó. Y estaba pensando en estos episodios llamarlo cabras históricas. Y justo me dice Paco, si esa exposición la hizo mi padre con tu abuelo. Y digo, wow, entonces vamos a seguir hablando de historias de abuelos de alguna forma. Así que bienvenido, Paco, por tu tiempo, por tu espacio y por esta cosa maravillosa que hemos creado. Pues lo primero que hay que decir, Pablo, muchas gracias por darme esta oportunidad de unirnos nosotros dos al hilo y acompañando a tu abuelo, a mi padre. Y esto va a quedar muy familiar, me parece a mí. Totalmente. Aquí, como ves, además me he sacado a toda la tropa de cuando era pequeñito y porque me gusta sacar ese niño interior, ese que quería descubrir. Que yo no era un ingeniero de caminos por vocación, nunca tal, pero es eso. En LinkedIn me he puesto el perfil de ingeniero de caminos humanista. En otro episodio explicaré el porqué el humanista. Y quiero, para situar sobre todo a las nuevas generaciones, que entiendan quién era Leonardo Torres Quevedo. Pues lo dijo en francés, porque los españoles parece que no somos capaces de decir estas cosas. Los españoles gritamos que inventen ellos, dicen, ¿no? En realidad Unamuno no dijo eso. Unamuno, que estaba preocupado por su vida, porque ya tenía 50 y tantos, casi 60, del sentimiento trágico de la vida, porque no le encontraba sentido a esta vida, sobre todo a que hay después de la vida, dijo, no a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese aquello de que inventen ellos. Y seguidamente dijo, expresión paradójica a que no renuncio. Entonces lo gritó, lo dijo, bueno, sí. Pero en realidad, ¿qué dijo? Respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica y expresión paradójica, es decir, estoy diciendo lo contrario de lo que parecía decir. Y claro, tuvo que ser un francés, en 1930, Maurice Docan, que había sido presidente de la Sociedad Matemática Francesa, el que dijese, ¿acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? En un artículo en el periódico Le Figaro de 1930 dedicado a máquinas de calcular, de Pascal a Torres Quevedo. Y su tiempo es el de Graham Bell, el de Thomas Alva Edison, el del por todos conocido Nikola Tesla. Bueno, Marconi era un poquito más joven. Pues entre todos esos, quieres que hablemos ni más ni menos del más prodigioso. Pero claro,
Lo dijo en francés. Ahora habrá que decirlo en español, ¿no? Es lo que me estás preguntando. Sí. Pues sí. Leonardo Torres Quevedo en realidad es increíble y cuando alguien escucha una conferencia o escucha el nombre, bucea en internet y dice, vamos a ver qué dice Wikipedia. Es imposible que no me hayan contado esto en el cole. No se cuenta. Bueno, nace en Cantabria. Eso nos une, de verdad. Nace en un pueblo, en Santa Cruz de Iguña, donde hoy pueden visitar mayores y jóvenes el centro expositivo que tenemos, el espacio Leonardo Torres Quevedo, a 400 metros de la casa donde nació Leonardo, donde está la estatua que mi padre, que ya has mencionado, creó para que Cantabria la disfrutase y el resto de España en 1986, al año siguiente de eso. Porque eso que organizó con tu abuelo fue un ciclo de conferencias, un ciclo de exposiciones, 4 exposiciones con las conferencias anejas sobre científicos montañeses, empezando por Torres Quevedo. Y en realidad era la consecuencia, digamos, la prolongación de una colaboración que habían tenido en 1982. Piti Cantalapiedra y Paco González de Posada, Francisco González de Posada, que era llevar a Cantabria la figura de Julio Palacios. Y en esa exposición sobre Julio Palacios, pues llegó, entre otras cosas, Federico Mayor Zaragoza, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren, y allí mi padre le dijo al ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza, hace falta elevar a Leonardo Torres Quevedo al Olimpo de la cultura española. Ya existía el Premio Nacional de Literatura, que llevaba el nombre de Miguel de Cervantes, el Menéndez Pidal de Humanidades, por supuesto el de Investigación Científica, Santiago Ramón y Cajal, faltaba el de Tecnología. Y le propuso a Federico, eres ministro, probablemente dures poco porque, se avecinan tiempos complicados en ese año 82, y efectivamente, Federico, con la capacidad que tenía de ver el futuro y de ser protagonista del presente, dijo al BOE. Y allí se creó. En ese libro que tenemos ahí, hacia la institucionalización del Premio Nacional, se cuenta toda esta historia. ¿Qué ha hecho Leonardo, nuestro Leonardo, para merecerse ese honor? Bueno, pues ni más ni menos, aunque quizá luego en la entrevista quieras preguntar alguna cuestión más, se retira al Valle de Iguña cual dinosaurio a no hacer nada. Y hasta que no tiene 35 años no nos regala. ¿Pero qué nos regala? Pues ni más ni menos que el modelo, el proyecto, con forma de patente después, del teleférico para personas. El transporte por cable de personas con seguridad, que hoy llena pues todas las montañas, estaciones de esquí y demás, y que hasta nuestro Leonardo no existen. Va a llevar el proyecto a Suiza. Y en Suiza los ingenieros, los empresarios dicen, un periférico europeo, de Pirineos para allá, africano, casi. No. Campaña de difamación en la prensa, fracaso absoluto. Bueno, pero nuestro Leonardo, no solo de los fracasos, paciencia. Y al fin y al cabo las montañas están llenas de cabras, ¿no? Exacto. Entonces pasa a resolver otro problema, que es la mecanización del cálculo. Charles Babbage había intentado construir la máquina de diferencias, había hecho partes, había fracasado absolutamente, había propuesto que con tecnología, la que tenía en los años 30 de ese siglo XIX, se podía construir lo que hoy diríamos el computador programable. Bueno, lo de programable fue Ada Lovelace quien se lo añadió, ¿no? No pudo hacer nada, obviamente. Y nuestro Leonardo dice, no, es que con esa tecnología lo que puedes hacer es lo que la matemática adaptada a esa tecnología o viceversa puede hacer. Entonces tú puedes simular, puedes crear máquinas que computen el equivalente a funciones continuas, porque la tecnología mecánica es continua, no discreta, no por saltos. Con esta tecnología no puedes. Y entonces regala lo que él llamará las máquinas algébricas. Porque una ecuación, una función polinómica igualada a cero nos da una ecuación, podemos calcular los ceros, las raíces, y entonces puedes computar, ¿no? Por el paso por el cero. Y crea esas máquinas. Pero es que nuestro Leonardo ha creado unas nuevas máquinas. Entonces esas nuevas máquinas necesitan una nueva teoría, una nueva ciencia. O lo ha hecho al revés. Tiene en su cabeza una nueva ciencia que tiene que demostrar con unas máquinas. Esto es Leonardo Torres Quevedo. A lo largo de toda su carrera tiene una concepción teórica que se ilustra, se demuestra de manera práctica con máquinas o viceversa. Él entiende que la humanidad necesita unas máquinas que no tiene, pero no las va a construir sin una ciencia que las soporte, que las sustente, que las fundamente.
y escribe el tratado teórico, o la patente, o el artículo científico, o todo a la vez, ¿no? Bueno, pues ya tenemos resuelto otro problema. Se convierte en el cambio de siglo en la figura mundial de algo que, bueno, el siglo XX y el XXI verán, el mundo de la computación. Pero lo que quieren los humanos al finalizar el siglo es volar. Bueno, ya lo querían desde los tiempos de Dédalo y demás, ¿no? Y hay dos modelos, básicamente un globo lleno de, no de aire caliente, que es más ligero que el aire que nos rodea, pero es el hidrógeno que es, bueno, más controlable, ¿no? Entonces, Zeppelin ha concebido, bueno, copiando patentes anteriores, una estructura metálica, bolsas independientes de hidrógeno en el interior y una envuelta pues, para que pueda penetrar en el aire aerodinámicamente. Pero claro, eso no se puede inflar y desinflar, en caso de impacto pues todo revienta, en fin, ya lo habéis visto en el cine. Los franceses han concebido, por simplificar, los franceses, una bolsa usada y la barquilla, claro, tan larga como esa bolsa, porque si le pones el peso en un punto se dobla por el centro. Bueno, eso requiere cordaje, barquilla enorme, eso no va a funcionar bien. Y nuestro Leonardo concibe un sistema que patenta en Francia, que reúne las ventajas de todos ellos y elimina las desventajas. Y lo va a construir. Y lo va a comercializar. Y se va, en el lenguaje coloquial, perdónenme los que nos estén viendo, se va a forrar. Porque la patente que va a conseguir, ese es el sueño de todo ingeniero, no solo concebir cosas que me las dejo yo en un... No, que se explote comercialmente y hacer caja, ¿no? No era su idea inicial, pero bueno, pero lo va a conseguir. Una fortuna, yo siempre lo calculo en sueldos anuales de catedrático. Wow. Porque cada uno de estos dirigibles le suponían los pequeñitos 4 sueldos anuales de catedrático y los grandes pues 10 sueldos de catedrático. Y si construyes en Francia 30, pues imagínate, bueno, son decenas y decenas de sueldos anuales de catedrático de universidad, que no es un sueldo, pero oye, sumados todos, no está nada mal, ¿no? Bueno, pues ya ha resuelto ese tema, pero antes de resolverlo dice, tenemos que hacer pruebas del sistema. Y claro, los franceses dicen, no, que se hagan las pruebas cuanto antes, y los británicos dicen, sí, pero oye, que esto es una bomba voladora. Wow. Un motor de combustión pegado a una envuelta de hidrógeno, que claro, no estamos en el siglo XXI, que podemos encapsular. No, esto es muy peligroso. Dicen, no se pueden hacer pruebas con humanos a bordo. Wow. ¿Y qué dice un español? Y perdónenme otra vez por el lenguaje coloquial, aguántame el cubata. Pues claro, ¿qué van a decir? Y entonces dice, pues vamos a inventar el mando a distancia y lo va a llamar telequino. Wow. Va a cambiar de tecnología. El siglo XIX se ha permitido completar la matematización de casi todos los ámbitos, lo termológico, bueno, ya había empezado un poco antes, lo eléctrico y lo magnético. Y se empieza el mundo de la electricidad a juntar con el mundo de la mecánica en la industrialización, no en España. Pero Leonardo lo ve clarísimamente. Vamos a todas esas ideas que yo he tenido con tecnología mecánica a añadirle lo electromecánica. Y va a crear un autómata electromecánico, el primer autómata electromecánico de la historia, que es un mando a distancia. Con un emisor de ondas hertzianas mandamos pulsos con un emisor de Morse, pero no hace falta duplicar con rayas y puntos. Pero eso no es lo importante es que el receptor almacena el número de pulsos, pero no es que yo mande un pulso y explote una carga explosiva. No, o se enciende una bombilla. No, el tema es que no ejecuta el receptor hasta que no tiene la colección completa de pulsos recibida. Que memoriza en su memoria artificial un pulso, o 2, o 3, o 17, y que interpreta. Y ahí está la clave, en que el receptor, cuando le damos el equivalente al intro, dice, ¿cuántos pulsos me han llegado? 3, eso es a babor, 4, es a estribor, 5, y manda él solito las órdenes a los servomotores correspondientes. Es el primer autómata. Pero claro, ¿qué es lo que acabamos de describir? Los UAV, Unmanned Air Vehicles, porque lo que tiene en su cabeza Leonardo es teledirigir coches, y el primer coche eléctrico teledirigido de la historia se hace aquí en Madrid, en el frontón Betty High. Se puede visitar hoy el frontón Betty High porque hay un centro de interpretación, y lo nuclear desde la perspectiva científico-tecnológica es la obra de Torres Quevedo, el telequino y el dirigible que se construyen en el frontón Betty High. Que vayan a verlo porque está abierto de 10 a 2 todos los días. Bueno, pues va allí a teledirigir el primer coche eléctrico teledirigido de la historia y seguidamente convierte el Betty High en un astillero. Estamos muy cerquita del Retiro, ¿verdad que sí? Bueno, pues en el otro lado, en la Casa de Campo, va a teledirigir una lancha eléctrica con motor eléctrico, etc. Y sobre todo va a llevar en el año 5 y en el año 6
ese telequino para ponerlo en un bote Tudor, como ya estamos viendo, batería eléctrica, etc., 12 metros de eslora, lo van a rebautizar Vizcaya y lo van a convertir en pues es un barco teledirigido. El primero de la historia también, ¿no? No estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de 110, 115 años. Bueno, pues este es nuestro Leonardo. Un Leonardo que descubre que ese telequino en realidad es mucho más. Pues claro, dice, es que si a este globo dirigible, cuando lo tenga, que ya está a punto de probarlo en el año 6, vale, le pongo un receptor y lo teledirijo. Pero ¿y si le pongo barómetros? Entonces, claro, es un detector de cambios de presión. ¿Y si le pongo termómetros? Variaciones de temperatura. ¿Y si le pongo brújulas? Orientación magnética. ¿Y si le sigo poniendo aparatos que reciban información del exterior y que el receptor pueda analizar para estabilizar la ruta, para estabilizar la altura, para meter más gas, soltar el gas, lo que tenga que hacer en función de toda esa información que recibe? Pues eso lo va a convertir en una nueva ciencia. Dice, claro, lo que tenemos es un autómata que está funcionando, tomando decisiones como si fuese inteligente. Ya sabemos que no es inteligente. Y eso lo deja escrito en un manuscrito. La gente se pregunta si es posible construir máquinas inteligentes. Y este es un error fundamental. El que tiene que ser inteligente es el constructor. Bueno, esto está dicho en 1911 o 12 y escrito. 1911 o 12. Pero es que es vigente, está vigente hoy en día. ChatGPT es inteligente. Lo que llamamos inteligencias artificiales es software. Son programas hechos por personas muy inteligentes, de OpenAI o de otras empresas. Esos son los inteligentes. La máquina, en este caso, ChatGPT o lo que sea, lo que hace es lo que los programadores le han capacitado a hacer, y los entrenadores y toda la energía que hemos gastado para entrenarlos y todo eso, ¿no? Eso ya lo había adelantado Torres Quevedo. Porque ¿puede pensar una máquina, Pablo? ¿Quién dijo eso? Y dices, hombre, pues Alan Turing en 1950, en un artículo en la revista Mind. Muy bien. ¿Y qué dijo a continuación de la pregunta? Bueno, pues yo, Alan, no sé qué es una máquina, no puedo responder a esa pregunta, y es que tampoco puedo responder a qué es que una máquina piense, así que lo voy a cambiar por el imitation game. Ándale. Nuestro Leonardo, que ha concebido unos nuevos autómatas, dice, hay que crear una nueva ciencia. Y en ese año 11 tiene un boceto, en el año 12 lo perfila, en el año 13 ya está mandado a imprenta y en enero del año 14 ya está publicado por la Real Academia de Ciencias. Ensayos sobre automática. Punto. Su definición. Hay que definir una nueva ciencia que no existe. Punto. Extensión teórica de sus aplicaciones, porque si queda en el ámbito teórico, no. ¿Cuáles serían sus aplicaciones? Hombre, no puedo meter las máquinas en el libro, pero sí puedo describir en qué consistiría la construcción, el diseño, qué funciones tendrían esos autómatas. Bueno, pues yo le sugiero a los que nos están viendo y escuchando que se descarguen, porque está en internet, los ensayos sobre automática, porque nos dice, los autómatas deberán tener sentidos, brújulas, barómetros, dinamómetros, en fin, aparatos que le permitan recibir información de esto. Los autómatas deberán tener miembros, claro, para poder ejecutar acciones. Hombre, deben tener energía, porque si no, pues... Pero no es lo más importante. Lo más importante, y esto es el núcleo de la automática, es que tengan capacidad de discernimiento. Es decir, que recibiendo esa información ellos puedan tomar decisiones y también no solo con la que están recibiendo ahora, sino con la que han podido recibir anteriormente y han memorizado, hoy diríamos en su memoria artificial. Eso se llama robot. Eso se llama autómata, eso se llama como lo queramos llamar, pero es de Leonardo Torres Quevedo, adelantándose muchos años a todos. Alan Turing nace en 1912. En 1912 Leonardo ya tiene el ajedrecista automático, porque simular el pensamiento humano con una máquina que calcule, pues evidentemente nos parece que es una especie de inteligencia artificial. Pero, ¿y construir una máquina con la que un humano juega al ajedrez? Pues eso es lo que cuando Alan Turing todavía no ha nacido, Leonardo ya ha construido. Es un final de partida. Él dice, no, yo puedo complicarlo mucho más, pero si lo que quiero es demostrar que puedo construir yo, humano, inteligente, una máquina que opere imitando el pensamiento. ¿Quién inventa el imitation game? Alan Turing en 1950. Porque los ensayos sobre automática, la palabra imitación aparece un montón de veces. Estamos imitando el pensamiento humano. Claro, es lo que tiene que hacer una máquina. Él lo llamará autómata, ¿no?
Bueno, este es nuestro Leonardo. El ajedrecista juega un final de partida, el humano maneja al rey negro intentando escapar del jaque y a cada movimiento del humano la máquina responde inteligentemente con un movimiento dentro de las reglas del ajedrez. Si le queremos hacer trampas, nos pilla. Nos avisa una vez, nos avisa dos, nos avisa tres y se desconecta. Entonces no perdemos el tiempo, jugamos en serio, claro. Y cuando estamos jugando en serio, la máquina responde moviendo la torre o el rey. ¿Que nos acercamos a la torre? Porque como la máquina es tonta, no se va a enterar y nos la vamos a comer en diagonal. Sí. No, automáticamente se va al otro extremo para que le dé tiempo a avanzar con su propio rey. Wow. Y entonces va arrinconando hasta que indefectiblemente da el jaque mate. Wow. Pero en los ensayos él dice, voy a ejemplificar esa extensión teórica, no con el ajedrecista, pues ya está, ahí fuera, ya lo podéis ver, sino con la máquina analítica, el computador programable, utilizando la misma expresión que Charles Babbage había utilizado, pero no habían ni iniciado su construcción pues en los años 30 del siglo anterior. Y nos da los diseños del primer computador programable. ¿Pero nuestro Leonardo se queda en proyecto? No. Tiene en su cabeza ese ordenador programable. Va a llevar mucho tiempo. Desde 1910, que presenta el proyecto, en Argentina además, de la primera computadora, calculadora digital, electromecánica, hasta 1920, que presenta en París el aritmómetro electromecánico. Los que nos están viendo, que busquen aritmómetro electromecánico, les va a salir la imagen. Una máquina de escribir, que es el órgano de introducción de datos, y la impresora, el órgano de salida, el teclado del ordenador. Desde ese teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute, y en la, llamémosle CPU, la estética es de las antiguas torres de todos los ordenadores que teníamos todos, va almacenando todas las órdenes, las operaciones. Cuando le damos al espaciador, el equivalente al intro, retoma de su memoria artificial todas esas órdenes y demás, realiza las operaciones y los manda a la impresora. No es el computador completo, no es programable todavía, tiene comportamiento condicional, pero en sus ensayos sobre automática, él nos ha dicho, quiero ilustrar con un ejemplo teórico que la tecnología electromecánica permitiría resolver y triunfar donde Babbage fracasó. He demostrado que esta tecnología lo permite con el aritmómetro electromecánico. Bueno, que algún discípulo termine ya de construir, porque ya hemos visto que se puede, el computador programable. Claro, Leonardo, y estamos llegando al final de sus días, tiene 70 años casi. Cuando cumple 75, dicen, no me va a dar tiempo. Dono a la Escuela de Ingenieros de Caminos, a tu escuela, la de Madrid, las máquinas, la mía es la tuya de Santander, pero a la tuya de Madrid, digamos, el equivalente de Madrid, esas máquinas que se pueden visitar en el Museo Torres Quevedo, que están ahí. No funcionan, pero allí están, ¿no? Bueno, esto hace que efectivamente Leonardo Torres Quevedo deba ser elevado al Olimpo. Y esa fue una de las ideas metafóricas de mi padre, que las planteó allí, en esa exposición con tu abuelo. Hay que crear el Olimpo y hay que entender que la juventud, las siguientes generaciones tienen que tener referentes, tienen que tener sus dioses. Total. Y sus dioses pueden ser Cajal para la investigación científica, Cervantes para la literatura, Menéndez Pidal para las humanidades y necesariamente Leonardo Torres Quevedo para la ingeniería, ¿no? Bueno, pues eso, gracias a Federico Mayor Zaragoza, se metió en el Boletín Oficial del Estado antes de que cesase en ese año 82 como ministro. Luego se han creado otros premios nacionales, de 2 años han pasado a ser anuales, unos cuantos, bueno, allá hay fluctuaciones, y el Olimpo ha crecido. Muy bien, hacen falta modelos, aparte de futbolistas, cocineros y deportistas, bueno, sí, muy bien. Ya tenemos nuestro Olimpo y Leonardo, gracias a tu abuelo, por supuesto, gracias a mi padre y gracias a Federico, pues está ahí, ¿no? Fabuloso, me encanta. Y con el nombre de Leonardo se nos va otro y tenemos que sacar la conversación. ¿Qué diferencia hay entre Leonardo da Vinci y Leonardo Torres Quevedo? Bueno, vamos a empezar primero por lo que les une, el nombre. Pero no se llama el nuestro Leonardo Torres Quevedo porque el padre de Leonardo dijese, oye, existió Leonardo da Vinci, vamos a llamar porque nuestro hijo creemos. No. Leonardo da Vinci no existe. No existe, podemos decirlo casi en negritas, no existe en épocas, cuando nace Leonardo Torres Quevedo, 400 años después de que naciese Leonardo da Vinci. Exactamente, porque Leonardo da Vinci nace en 1452, Leonardo Torres Quevedo en 1852. Pero no existe, porque ha pasado desapercibido, sus cuadros están más o menos, es un pintor como otro cualquiera,
y ni uno solo de sus manuscritos es conocido. Wow. Están en bibliotecas, pero no se han editado. No se van a editar hasta 1883, Wow. 1889. Es decir, 400 años después. Después ha permanecido en un anonimato trascendente y empieza a ser conocido al finalizar el siglo. Y sobre todo Leonardo da Vinci empieza a ser conocido cuando se roba la Gioconda y el italiano que lo roba pues apela a la unidad italiana recientemente conseguida, a ver si así le caen menos años, que lo lleva a Italia, que lo que quería era recuperar un italiano del que se han apropiado los franceses, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos primero que no es un referente para el padre de Leonardo que lo llamase así. Leonardo da Vinci es un genio. Eso no hay ninguna duda. El nuestro también. El uno es renacentista, porque abarca muchos campos. El nuestro, evidentemente, también. Por supuesto. Ahora, ¿cuál de los dos es ingeniero? ¿Cuál de los dos es inventor? Dice, hombre, que todos hemos visto exposiciones sobre Leonardo da Vinci. Sí, sí. Están llenas de máquinas que se supone que resuelven un montón de temas. Y yo pregunto, ya. ¿Y cuántas máquinas construyó Leonardo da Vinci? Pues en los manuscritos hay muchas, pero nos las hemos reinventado todas en el siglo XX. Wow. Porque Leonardo da Vinci solo probó una. ¿Cuál? Le obsesionaba el vuelo. Claro, a Leonardo da Vinci como a nuestro Leonardo Torres Quevedo. Pero Leonardo dice, hombre, yo no voy a arriesgar vidas humanas, vamos a inventar el telequino por si acaso. Bueno, no creo que conociese la única máquina que probó Leonardo da Vinci, que fueron esas alas famosas. Esa base, esa especie de trineo donde su ayudante, no él, adiós, gracias. Ayudante menor de edad. Hostia. Sí. Explotación infantil. Entre otras cosas, probablemente fuesen novios o similares, porque siempre estaba rodeado de chicos jóvenes y muy guapos. Y lo puso allí, lo tumbó. Y la idea es, hombre, está claro que como mamíferos terrestres que somos, batiendo alas no vamos a salir. Pero ¿y si batimos alas con las manos y otras con los pies? Lo mismo así. Bueno, se subieron a un altozano y se lanzó el ayudante batiendo alas. No se mató. ¿No? No, de milagro. Solo se rompió unos cuantos huesos. Hostia. Y Leonardo da Vinci no probó ni una sola de sus máquinas. El tanque. Sí, ese tanque con cañones en 360 grados. ¿Y quién piensa mover y cómo piensa usted mover a finales del siglo XV o principios del XVI todas esas toneladas? ¿A qué campo de batalla va a llevar usted eso? ¿Disparando a todo bicho viviente en 360 grados? ¿Cómo va a hacer usted eso? Bueno, fue genial, pero no publicó nada, no construyó nada y fracasó allá donde estuvo. Es un genio, pero es un genio que no es un ingeniero. Porque ¿qué es un ingeniero? Que le den los que nos están viendo a Wikipedia o a cualquier enciclopedia y nos va a hablar que un ingeniero es alguien que va, sí, a resolver problemas tecnológicos, construyendo máquinas, aparatos o lo que sea, fundamentados científicamente. Eso es ingeniería. Si no hay fundamentación científica, hay artesanía, pero no hay ingeniería. ¿Y un inventor qué es? Pues un inventor puede ser un ingeniero que construye, pero que parte de una idea, unas nociones, pero que las tiene que construir, las tiene que desarrollar y preferiblemente las tiene que comercializar. Leonardo da Vinci se queda en la idea. No construye, el mundo de las ideas. No desarrolla y no comercializa. Nuestro Leonardo es el ingeniero completo, porque fundamenta todas y cada una de sus invenciones científicamente, construyendo una patente o un artículo o un libro. Construye las máquinas, las desarrolla. Oye, ya si tienes éxito comercial o no, bueno, hombre, pues ya. Eso ya es otra categoría, ¿no? Que también en alguna de sus invenciones. Claro. Bueno, yo sé que estoy siendo iconoclasta y por eso muchas veces yo digo genio aplicado a Da Vinci y mito del Renacimiento. Porque es un mito que todos conocemos
Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que todo español y española conozca a un mito y no conozcan a un genio de verdad como el nuestro, como Leonardo Torres Quevedo? ¿Cómo esto no está en los libros de primaria? ¿Cómo esto no está en los libros de tecnología de secundaria, de bachillerato? ¿Y cómo puede salir de la universidad un ingeniero de caminos, un físico, un matemático, un historiador, cualquier ciudadano, sin saber quién es? Por supuesto, Santiago Ramón y Cajal. ¿Y quién es Torres Quevedo? Totalmente. Es que eso, la nueva juventud y las nuevas generaciones, que es para lo que grabamos este videopodcast, se merecen conocer sus referentes, su historia. Y siento que a veces los mitos hay que bajarlo del Olimpo donde les subimos, porque si lo tienes ahí arriba te crees mitos que nos han contado de alguna forma una historia que, como se suele decir, te la cuentan los ganadores. Y la importancia del aprendizaje de los fracasos, ¿no? ¿Qué crees que Leonardo pudo aprender? Porque seguro que hay algún fracaso importante en su historia. Sí, mi padre lo llamó el fracaso suizo, que fue ese proyecto con el dinero que él tenía, porque aparte de ser muy inteligente, lo que llamamos inteligencia emocional, también debió funcionarle porque enamoró a unas parientes lejanas con las que se quedaba cuando su padre, que era ingeniero de caminos, tenía que viajar a una obra pues, en Andalucía, donde fuese, ¿no? Y eran, digamos, herederas de un linaje, los Barrenechea, marqueses de Vargas y demás, que cuando mueren los chicos, todos no tienen, ninguno de ellos tiene descendencia, todos solteros o sin descendencia en cualquier caso, pues va pasando el título y las riquezas y del panzonazgo y demás, pues a las hermanas. Y ya acaba con la última de las hermanas y la hermana pues se acaba ahí. Pueden nombrar heredero a un sobrino, pero he encontrado correspondencia donde el sobrino es el mentecato de nuestro sobrino. O sea, que es un mentecato considerable que querían desheredarlo. Está claro que el título familiar y todo eso no podía ser, con eso fue al sobrino. Pero todo el resto fue a Leonardo. Y Leonardo, por eso, se retira al Valle de Iguña a pensar en sus cosas, porque lo que no iba a hacer después de acabar la carrera de ingeniero de caminos en la Escuela del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, que lo que formaba era ingenieros para el cuerpo, funcionarios del Estado. Funcionario del Estado, hoy tengo que hacer una carretera, mañana levantar un alzado de no sé qué, luego un puente, déjame tranquilo. Me retiro con toda mi fortuna al Valle de Iguña y aparentemente me convierto en un dinosaurio. Total. Claro, porque no voy a hacer nada, voy a estar paseando y que mi cabeza pues me lo cubre. Y hasta los 35 años no concibe el transbordador, o lo ensaya allí en el Valle de Iguña. Con su dinero, con la patente que ya tiene, lo lleva a Suiza. Y empieza las voladuras en el Monte Pilatus. Ahora, cuando se visita el Monte Pilatus, que es un parque temático, hay un teleférico que sube y que llega a donde Leonardo quería ponerlo y no le dejaron porque no, es que hay impacto ambiental. Pues venga, vale, pues para que no lo haya, que está muy bien, dice, lo voy a insertar en la montaña, en el Oberhaupt. Y al otro lado hay otro hotel, porque hay dos, el Bellevue y el Pilatus Kulm. Y entonces voy a hacer un túnel que me lleva a la recepción. Entonces va a quedar la estación superior insertada en la montaña, camoteada perfectamente, los cables, bueno, pues llegan ahí, y los pasajeros pues pueden entrar por el túnel. El túnel existe. El camino que llevaba por el lateral para ir a la estación de salida o de llegada, bueno, en realidad es de salida, porque lo que quiere hacer es bajar a otro hotel y luego ya se sube, porque no hay un camino. Se llega en un tren de cremallera desde el otro cantón y entonces ya se baja al otro hotel. Bien. Bueno, pues ese túnel existe. El otro pasadizo. Ahora le llaman el Camino del Dragón, el Drachenberg. Claro, llamarlo el Camino Torres o el Camino Torres Quevedo no queda bien, pero son voladuras que hizo Torres Quevedo. Pero la campaña de difamación que se desató en el museo que tenemos en la Serna de Iguña, al lado de la casa natal, están los recortes de prensa y las caricaturas. Iba a contaminar, iban a morir suizos, iban a romper los cables. Bueno, una campaña de las que se hacen hoy en día, ¿no? Totalmente. Vamos a acabar con el proyecto. Y se acabó con el proyecto. Y el proyecto estuvo 20 años desde la patente de 1887 hasta 1907 en proyecto fracasado. Pero las pruebas del telequino de 1906 se habían hecho con el apoyo de una comisión que se había creado en Bilbao con el alcalde, el presidente de la Diputación, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, no sé, la florinata de la burguesía industrial bilbaína. Y al ver las pruebas del telequino y el éxito delante del rey Alfonso XIII en septiembre de 1906, todos estos industriales, amigos de Torres Quevedo,
Dicen, vamos a crear una sociedad de estudios y obras de ingeniería con una función, desarrollar los inventos que nos presente Leonardo Torres Quevedo. Olé. A modo de joint venture, ¿no? Sí. Crowdfunding, bueno, como quieras llamar, estos términos actuales, ¿no? Y el primer desarrollo va a ser una máquina para copiar discursos sin necesidad de taquígrafos. Oh, qué buena. La cual cosa está muy bien, pero claro, el consorcio, el gremio de taquígrafas dijo que tururú. O sea, no atentaron contra él, pero casi. Hubiese quedado justificado porque acaba con la profesión. Y entonces, bueno, y lo siguiente va a ser un teleférico. Resolver 20 años después el fracaso suizo de Leonardo. Y como tienen sentido del humor los de Bilbao, que se supone que son los tíos más simpáticos del mundo, en vez de ponerlo encima de la ría, dicen, a los guipuchis, vamos a poner el teleférico en San Sebastián, en Donosti, en el Monte Ulia de San Sebastián. Bueno, hoy si se visita el Monte Ulia, parece la selva del Yucatán, por los laureles y demás que tiene, una maravilla. Hay un centro de interpretación donde tienen ya una maqueta, porque en 2017 di una conferencia allí, les dimos los planos, con lo cual ya se puede, los makers de tabacalera de ahí de Donosti han desarrollado a escala esa maqueta y tiene las bases de hormigón. O sea que todavía se pueden visitar las bases de hormigón del primer teleférico para personas del mundo que se inauguró en San Sebastián, en el Monte Ulia, el 30 de septiembre de 1907. 1887, septiembre, 19 de septiembre, es la patente del teleférico del transbordador desde Portolín, en Cantabria. Y pues eso, 20 años después, más unos días, el primer teleférico para personas del mundo. Pero no lo digo yo, que lo digo. No, cuando lo ponemos y citamos la fuente, es que ya está reconocido mundialmente, porque en la Enciclopedia del Transporte por Cable de Dieter Schmoll, que es austríaco y escribe en alemán, pues nos lo cuenta en el capítulo del transporte por cable para personas. Sí, en una feria se puso un teleférico. No. El origen del teleférico moderno es Leonardo. Y sobre todo el que visite las cataratas del Niágara, el parque de las cataratas del Niágara, pues podrá montarse no enfrente de las cataratas, que Leonardo quería que el teleférico hubiese ido de la orilla canadiense a la estadounidense y viceversa, viendo las dos cataratas. No, ahí no le dejaron. Aguas abajo. Donde el río hace un remolino, pues allí en el Whirlpool, donde puso 550 metros, como hace un recorrido así en curva, pues va de orilla canadiense a orilla canadiense. Pues ahí tenemos el transbordador español del Niágara, pintado además con el rojo y gualda de la bandera de España. Toma ya. Eso, hombre, en España pues hay discusiones y demás. Allí no hay ninguna duda. Allí no hay ninguna discusión. Está pintado con ese color y lleva funcionando desde el 8 de agosto de 1916 esa obra de ingeniería. Patente española, proyecto español, ingeniero constructor español, el hijo de Leonardo, que también era ingeniero de caminos, mano de obra española, administración española, material español, porque la barquilla se construyó aquí en Madrid, en los talleres Grasset, y se llevó desmontada allí. Y bueno, pues hasta 1968, propiedad de estos industriales de Bilbao. Bueno, había algún cántabro también entre los accionistas, hasta que ya se cedió a empresarios privados y luego al Parque de Niágara. Pues hoy se puede uno montar en ese teleférico. ¿Quién conoce algún medio de transporte que lleve más de 100 años funcionando sin ningún accidente? ¡Qué maravilla! Además, así cumple un objetivo, que es el que a los americanos y a los ingleses les quiero enseñar español de alguna forma. Entonces lo estamos consiguiendo ahora, diciendo que eso que hay allí es español, aunque tenga los colores y que le recuerden, pues ahora tienen un sentido de alguna forma. ¡Buah! ¿Qué más podíamos decir? Bueno, es que lo hemos tocado antes, pero me gustaría profundizar, porque como es un tema en álgebra y tal, es que Leonardo Torres Quevedo es un pionero de la inteligencia artificial, de alguna forma. Sí, sin lugar a dudas, es el pionero de la inteligencia artificial. En la British Computer Society, el 28 de febrero de este año 2025, di una conferencia con ese título, Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial, que en realidad era enfrentarme personalmente con los profesionales o enfrentarme personalmente, elegantemente y que pudiera haber coloquio después en la British Computer Society, organizada por the Newcomen Society y la la Computer Conservation Society de Londres, es decir, los que habían hecho, por ejemplo, pues la réplica de la máquina de diferencias de Babbage que se puede visitar
no en el Science Museum, porque entienden que no es original, sino una réplica de finales del 20 y principios del 21, sino cuando subes las escaleras antes de entrar en las salas de historia de la computación, ahí tienes esa réplica. Son conscientes de que no puede estar en las salas, porque lo han hecho ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creía que se debía contar esto, porque lo tenemos publicado en los Annals of the History of Computing, un artículo con Alfonso Hernando, de la Universidad de Burgos, y con mi padre, con ese título, Pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Para demostrarle al mundo, no en libros españoles, que hay que hacerlo, por supuesto, sino en sus publicaciones y en su idioma, que Leonardo Torres Quevedo fue, aunque ellos no lo supieran hasta ese momento, el pionero de todas estas cosas. Porque con lo que acabamos de decir, vemos que hay que situar en la historia a esos genios, ¿no? A von Neumann, a Shannon, a Wiener, a todos ellos. Pero, por ejemplo, el caso de Wiener, ¿no? En 1948 escribe su Cibernética. Fenomenal. Un libro extraordinario, muy mal escrito, porque escribe muy mal, plasma muy mal las ideas, pero bueno, es el trabajo de un grupo muy importante, entre ellos un español, Lorente de No, y de otros, Rosenthal, bueno, un mexicano, bueno, muchos. Y termina su libro con un apéndice donde dice, bueno, todo esto que yo he contado, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando, de todo este mundo, de la simulación del pensamiento, las máquinas, los humanos, sobre la comunicación en el animal y la máquina, es el subtítulo del libro. Dice, pues todo esto se ilustraría si alguien fuese capaz de construir alguna vez una máquina que jugase al ajedrez. Bueno, es 1948. Y entonces el mundo dice, ya tenemos una nueva ciencia, la cibernética. Vamos a organizar el Congreso Mundial de Cibernética en París, en enero del año 51. 48 se lee el libro, 49, en el 50 dicen esto hay que hacerlo. Bueno, pues se organiza en enero del año 51. Y allí va Norbert Wiener, claro, a dar su conferencia, como está Aiken y los pioneros, todos los pioneros, menos Turing, que no sabemos por qué no fue invitado o no quiso ir o lo que sea. Bueno, pues allí va Wiener y le ponen delante, de verdad, la joya de ese congreso. Porque la joya de ese congreso no va a ser ni Wiener, ni Aiken, ni el de las tortugas, lo de Gray, no. Es una máquina que juega al ajedrez. Y Wiener juega contra esa máquina y pierde. ¡Toma ya! Porque el delito de ignorancia es grande, pero entre los científicos, pues es un pecado mortal. Y entonces el pobre, y las fotos que se ven cuando se mira, es que se va a consolar con las tortugas de Gray. Pues claro, hay tortuguitas de Gray. Claro, porque no tenía ni idea. Cuando unos años después, casi 10 años después, publica la segunda edición de su cibernética, Wiener tiene la oportunidad de poner un nuevo prólogo y reconoce en el prólogo que ha tenido que corregir algunas erratas y algunos errores. Punto. Ha desaparecido, por supuesto, el apéndice, pero no menciona a Torres Quevedo. Estas comparativas de los padres de la computación, de la informática, las podemos hacer año a año y con cada uno de ellos. Y es lo que yo hago en esa conferencia que tienen en Internet, con lo cual la pueden ver en YouTube. Y es ver cómo, sí, McCarthy y otros se reúnen y crean la inteligencia, le ponen ese nombre, inteligencia artificial, porque no quieren invitar a Wiener para que no se llame cibernética. El pobre Turing ya ha fallecido, se ha suicidado. Von Neumann tiene su arquitectura. Shannon dice, vamos a ver si podemos construir máquinas. ¡Perfecto! Todos ellos o no habían nacido o eran niños cuando Torres Quevedo ya nos había regalado una ciencia y máquinas que demostraban esa ciencia. Él, padre de todo ese mundo, aunque se adelantase demasiado a su tiempo, y muchas veces, ninguno de ellos quizá, probablemente, yo que sé, no se sabe lo íntimo de cada uno, si conocían a Torres Quevedo pero no lo quisieron citar, o realmente somos ingenieros que estamos creando y no miramos al pasado y la historia no nos interesa, que yo creo que más bien debió pasar eso, pues no lo reconocen. Bueno, pues no se puede escribir ni un solo libro desde ahora, bueno, ya hacía tiempo, pero bueno, ahora ya es injustificable porque ya está publicado en inglés, ningún libro de historia de la computación, de historia de la informática, historia de la inteligencia artificial, sin que el primer capítulo esté dedicado a Leonardo. Al triunfo científico-tecnológico de Leonardo, y si tú quieres el prólogo con el fracaso de Babbage. Exacto. Muy bien, y ya si pones las dos cosas juntas, ya ni te cuento, ¿no? Cerramos el círculo de alguna forma. Y creo que está siendo maravilloso y, como suelo decir con tal, es que me tiraría 19 días y 500 noches contigo hablando de miles de temas más. Pero creo que es hora de ir cerrando como cerramos los episodios, y la primera es, ¿qué le dirías a nuestro Eustaquio, dinosaurio, Tyrannosaurus Rex, de alguna forma? Bueno, los dinosaurios siguen entre nosotros hoy en día. Nos lo explicaban en el cole con el Archaeopteryx, es decir, las aves son dinosaurios que nos acompañan.
Y la pregunta yo creo es, ¿Leonardo es muy dinosaurico o es algo más allá? Bueno, yo creo que Leonardo, y hemos dicho que no publica nada, parece que no ha hecho nada hasta los años 35, hasta que tiene 35 años, en los años 87, 88, con lo cual podríamos considerar que como Akira Kurosawa, en aquella película maravillosa donde la tierra, el mundo, el shogun, que vivía de la estabilidad del terreno, se cree que puede salir a los montes perdiéndose y pierde el poder que tenía. Leonardo es la solidez, el nuestro. Sí, Leonardo es, yo no me meto en ningún lío, no me tiro a ningún monte sin unos fundamentos sólidos, porque mis pezuñas pueden patinar y me despeño. Entonces él va a ser la solidez de todo. Todos los trabajos que hace los fundamenta en un conocimiento de todos los precedentes, todos los fracasos y triunfos de los anteriores, y sobre ello edifica su creación. Cuando la novedad es total, como en el mundo del automático, pues no hay nada casi detrás, hay fracasos. En el caso de la aeronáutica hay ejemplos, mejora todo lo que hay y sigue vigente en el siglo XXI, porque los dirigibles de Torres Quevedo siguen construyéndose en el siglo XXI. Wow. No vamos a poder hablar, porque tenemos que hablar 40 horas, pero bueno, en YouTube tienen conferencias mías y pueden profundizar en otros artículos, ¿no? Entonces, Leonardo tiene ideas también de salir a lo novedoso, a esas cabras que suben por los montes creando, pero tiene que ser sobre una fundamentación sólida, muy sólida. Es ingeniero de caminos. Es una persona con una formación muy fuerte, muy sólida, los mejor formados de ese siglo XIX. Porque, bueno, pues vamos a pegar un grito. ¡Dios existe! Claro que Dios existe y además es ingeniero de caminos. Bueno, eso decían los ingenieros de caminos de su época, ¿no? Entre ellos él. Claro que Dios existe y es de los nuestros. Oye, el gran constructor, en 6 días no construyes este mundo si no eres ingeniero de caminos, ¿eh? Entonces, bueno, eso es una broma, por supuesto, pero se entiende, ¿no? Y Leonardo es solidez y es genialidad sobre unos fundamentos muy sólidos, ¿no? Y eso sí, llega mucho más lejos que los demás. Total. Y salta por montes donde ya quizá no hay nadie que pueda ver dónde está saltando, ¿no? Y no le seguimos por eso, ¿no? O sea que es el dinosaurio, es la cabra, es todo. Pues yo creo que el mensaje de la cabra ya lo has dicho en esta. Ahora nos toca ya el tema de qué película nos comentas y por qué. Película. El bueno, el feo y el malo. Esto estoy improvisando, pero no sabía que me ibas a preguntar. El bueno. Sí, claro. Bueno, el bueno, el feo y el malo, si lo habéis visto, de Sergio Leone, es un antes y un después. A partir de esa película de Sergio Leone, como ahí no hay buenos ninguno, pues son todos el malo, el requete malo y el requete malísimo. Puede ser el guapo, el feo y el requete feo, ¿no? Pero son todos malísimos, el cine cambia. Yo creo que no hay una obra que cambie tanto como esa obra, ¿no? Porque se da entrada a los malos. Los malos pueden convertirse en los buenos y eso es terrible. Wow. Porque todos los modelos que hemos tenido hasta entonces, Humphrey o los que tú quieras, son gente dura, pero son buenos. El corazón es bueno. El bueno es el bueno. Y gana. Y el malo pierde. No. Aquí hay un cambio brutal. Y luego un disparate que voy a decir para los cinéfilos, y es que comparen el bueno, el feo y el malo, la concepción de malos, todos somos malos, el ritmo, los escenarios, las rupturas, cuando crees que estás en una escena pasas a otra completamente, con algo que aparentemente no tiene nada que ver. Apocalipsis Now. ¡Wow! Madre. Bueno, que hagan la comparativa. No solo la duración, que dura también un montón. Prácticamente lo mismo. No hay nadie bueno en Apocalipsis Now. Cuando estás en un escenario, de repente te sale otro escenario. Wow. Cuando tú crees que estás, sale la guerra. Cuando estás en paz, ahora la música, la estructura, el ritmo de el bueno, el feo y el malo, Apocalipsis Now. Me encanta que la menciones porque yo he vivido 5 años en Vietnam y además está basada en la novela de Joseph Conrad. Entonces, me encanta que nombres esa película también, que es maravillosa. Canción. Vamos a por la canción. ¿Estamos hablando de Leonardo? No, estamos hablando de ti. No, bueno, ya, pero yo voy a decir I'm Not Like Everybody Else, de los Kings. Él no es como ningún otro. I'm Not Like Everybody Else. Pero no es que sea mejor ni peor. Dave Davis, porque la canción no es de Ray Davis, es de Dave, de su hermano, que es el misfit, es el secundario ante el estrellazgo de su hermano, el Ray. Pues lo dice claramente, no, si yo no soy ni mejor ni peor. Yo lo que pasa es que no me gusta hacer lo que hace todo el mundo. No me gusta decir lo que dice todo el mundo. No me gusta ir a donde va todo el mundo. I'm not like everybody else. Ni mejor ni peor. Déjame ser yo mismo. Y yo creo que este es nuestro Leonardo. Hombre, claro, estaba tentado a decir, pues casi me gusta, esa podría ser una de las canciones y la otra podría ser
I Love My Computer, de Bad Religion. Qué bueno. Entonces, I Love My Computer, pues es hace 20 años, claro. Sí. Pero como son profesores de universidad, lo que cuentan sigue vigente hoy. ¿Son profesores? Sí, el cantante, el líder de Bad Religion es profesor universitario. Del ámbito de la biología y demás. Qué bueno. Entonces, claro, si tú vas a un concierto, entiendes ahora los gestos. Te está dando una clase. No está... Ahora, id a YouTube y ved conciertos de Bad Religion y veréis que es un profesor hablando, ¿no? Wow. Y claro, I Love My Computer es que mi computer me da lo que yo quiera. Puede ser mi amante, puede ser mi bruja, puede ser mi amiga, puede ser lo que sea. Cuando me satisface, pues mira qué bien, y si no, lo apago. Bueno, Leonardo, eso es lo que ha dicho Leonardo, es que la computadora puede ser todo lo que tú quieras, porque al fin y al cabo la va a haber hecho una persona inteligente para resolver los problemas que ese humano necesita. Qué bueno, qué maravilla. Y nos queda el libro. ¿Qué libro recomendamos? Bueno, me van a llamar los que nos estén viendo pedante. Ya, los elementos de Euclides. Wow. Los elementos de Euclides. ¿Y por qué los elementos? Hombre, cuando vean, porque bueno, alguien se entera quién es este individuo que Pablo ha invitado, ¿no? Sí. Pues verá que doy una conferencia muchas veces que está subida en distintas versiones, que es la historia de todas y cada una de las ciencias contada en 55 minutos. Wow. Y el eje es cuando un ámbito del saber, una disciplina, se convierte en científica. Claro, la primera de todas ellas es la matemática, la primera de todas. Y se convierte en científica cuando se organiza al formato matemático, de acuerdo con el formato axiomático deductivamente. Hubo otras agrupaciones de resultados, de teoremas y demás, pero solo conservamos, la primera sistematización es la que Euclides escribió, los elementos. Bueno, pues cuando Isaac Newton somete el mundo del movimiento a ciencia, a matematización, cuando escribe los principios matemáticos de la filosofía natural o de la naturaleza, lo que hace es escribir como Euclides. Wow. Es decir, el modelo de Euclides lo traslada a la ciencia del movimiento, a la dinámica del punto material. El objeto no es el punto geométrico, es el punto material. Tenemos que ver por qué hay movimiento, luego el sistema del mundo, la gravitación universal, que va a continuación. Es el modelo, es el formato de la ciencia. Entonces me parece que puede ser el libro. Podría haberte hablado de alguna novela. Sí. El Quijote, por ejemplo. El Quijote, por ejemplo. Prefiero los elementos. Qué maravilla y qué guau. Mira, como nos sobra, vamos a cortar más o menos ya, pero estás organizando una exposición muy bonita y hemos comentado algo ahora con Alexandra que me gustaría que también se regalase ese tal de que las mujeres eran las primeras matemáticas. Bueno, ¿y por qué? Vale, como casi todo está en internet, que busquen los que nos están viendo, Altamira es nombre de mujer, puntos suspensivos, y matemática también. O que busquen la conjetura Zaslavsky, por una etnomatemática norteamericana. Les van a salir películas, vídeos, entrevistas. O en los orígenes, arte, género y matemática en la prehistoria. Y una pregunta, con todo esto que he dicho. ¿Fueron mujeres los primeros matemáticos? El los es una provocación. Claro, obviamente. Es una pregunta. Es una pregunta que Claudia Zaslavsky soltó como exclamación. ¡Por supuesto que las mujeres fueron los primeros matemáticos! ¿Quién sino una mujer que quería llevar un recuento de sus ciclos menstruales iba a estar interesada en este tipo de cálculos? Bueno, pues vamos a dejar a los que nos están viendo y las que nos están viendo con esa duda que se pongan a bucear, a surfear por la web y lo vean. Y sí, en el Parque de la Prehistoria de Teberga, hasta el 24 de mayo del 2025, tienen esa exposición que lo puedan visitar y que hacemos talleres también de clausura, de inauguración y de clausura, y la he duplicado con la ayuda de Reinos de España, que es la asociación que me la encargó. Está en la Facultad de Matemáticas en estos días y va a estar pues hasta el principio del verano de este 2025. Cuando nos estén viendo el año que viene, pues estará en otro sitio, porque ya digo, está duplicada. Y pretendemos responder a esa pregunta. En matemáticas lo hemos llamado en los orígenes, arte y matemática en la prehistoria. Y cuando vaya pues circulando por España, pues la podemos titular también en los orígenes, el registro simbólico del pensamiento. Wow. Porque es de lo que se está hablando. Una mirada al arte, que siempre se dice que es arte prehistórico, con otros ojos. Porque yo ya veo el bisonte. Me lo puede explicar el guía de la cueva o el lomo de la cierva. Vale. Pero, ¿y esos signos abstractos que están ahí? ¿Y si nos molestamos en, por ejemplo, contarlos? Wow.
Algo hay ahí, ¿eh? Por eso va, por ahí va. Algún misterio habrá. Por ahí va. Qué maravilla. Gracias, Paco. Ha sido un auténtico placer y sé que esto es el comienzo de muchas más cosas. Estoy convencido de ello, tanto contigo como con tu padre. ¿Puedo decirlo cantando? Claro. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Qué maravilla. Muchas gracias, Paco. A ti. Un placer. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y seguimos con las cabras. Qué maravilloso. No pasa nada. Cosas del directo. Bueno, es que estos libros son complicados. Esos son tomas falsas. ¿Y esto qué? Sí, claro. Para eso está. Esto ha pasado para la toma falsa después. Está quedando grabado, ¿no? Todo. Sí, todo. Ya lo puse a grabar hace un ratito. Se nos está cayendo toda la cosas que patrulla. hemos dicho.